son los aspectos farmacocinéticos, las reacciones adversas y los usos clínicos de cada uno de estos fármacos. Mencionamos en la primera parte que estos fármacos son cationes muy polares y por tanto no se absorben muy bien en el tracto gastrointestinal. Por tanto, la administración oral o rectal a largo plazo, por no tener una buena absorción, puede más bien generar acumulaciones de concentraciones tóxicas, sobre todo en los pacientes que tienen disfunción renal. Todos los amilolicócidos se absorben con rapidez en los sitios de inyección intramuscular. Tienen una buena absorción mediante esta vía, pero va a haber una excepción y esto va a ser en la sepsis. Y esto ocurre por las alteraciones del volumen de distribución que ocurren en estos procesos infecciosos. Las concentraciones plasmáticas máximas pueden aparecer después de los 30 a 90 minutos aproximadamente. Por tanto, las presentaciones de los aminoglicósidos por lo general no vienen en presentaciones orales, si vienen endovenosos, vienen intramusculares y algunas presentaciones pueden ser inhalatorias, sobre todo por el tratamiento de fibrosis quística. Tienen una pobre penetración celular y sobre todo unas bajas concentraciones subterapéuticas en sistema nervioso central. Cuando se administran de manera parenteral no alcanza buenas concentraciones en el ojo, por tanto, en patologías oftalmológicas es necesaria la administración tópica. Su volumen de distribución es aproximado al volumen de líquido extracelular, tiene una pobre distribución en tejido adiposo y no tiene buenas concentraciones en secreciones y en tejidos. Ahora bien, en endolinfa, perilinfa y en corteza renal alcanza concentraciones muy altas y esto es lo que puede explicar sus reacciones adversas. Tiene penetración deficiente en secreciones respiratorias y es por tanto que en infecciones en pacientes con fibrosis quística necesitamos la presentación inhalatoria y tiene una difusión hacia el líquido pleural y sinovial que es bastante lenta. La inflamación puede incrementar la penetración en cavidades peritoneales y pericárdicas y eso es importante en el tratamiento de la endocarditis infecciosa. Cuando hay un proceso inflamatorio, este puede favorecer a su distribución en estos tejidos. Como mencioné previamente, la concentración en líquido cefalorraquídeo no es muy buena y por tanto tiende a ser subterapéutica. Se usa en combinación con otros fármacos con buena penetración cuando se sospecha de infecciones por gram negativos. Hay que tener precaución en el uso de embarazo, hacer los ajustes necesarios cuando es necesario el uso en pacientes gestantes, ya que puede tener efectos teratogénicos. Y el ritmo de eliminación de estos fármacos suele ser mucho más lento que el del plasma y su eliminación es renal mediante filtración glomerular. Puede tener más o menos de 2 a 3 horas de semivida cuando hay la función renal conservada y esto es muy importante porque puede prolongarse en casos de insuficiencia renal. La depuración renal es aproximadamente 2/3 de la depuración simultánea de la creatinina. Se puede hacer detección del 100% de las concentraciones urinarias, más o menos a 2 a 3 días del tratamiento, porque se excreta en concentraciones intactas en este tiempo. El ritmo de eliminación es más lento que el del plasma y las concentraciones plasmáticas dependerán del volumen de distribución. Por tanto, como mencioné, en alteraciones de este volumen de distribución puede haber alteraciones de estas concentraciones. Estos fármacos se eliminan por diálisis, bien sea por hemodiálisis o por diálisis peritoneal y si bien es cierto que esto no está descrito in vivo, puede producirse algunas interacciones con penicilinas mediante inactivación. Sin embargo, este concepto no lo podemos tener como resaltante en vista que se usa con betalactámicos para producir efecto sinérgico. En relación a la nefrotoxicidad y ototoxicidad que vamos a ver más adelante, esto puede guardar relación con la disponibilidad general del fármaco. Por tanto, es decisivo, es importante reducir las dosis de mantenimiento en casos de que en pacientes con insuficiencia renal, porque es directamente proporcional a la aparición de efectos ototóxicos y nefrotóxicos. Aunque la excreción de estos fármacos puede ser similar en adultos o en niños, las semividas son variables según grupos etarios, en vista por el peso y el clearance de creatinina. Por tanto, es necesario siempre ajustar por peso y ajustar por depuración de creatinina. Hay condiciones como la fibrosis quística y en los pacientes quemados donde puede disminuir el incremento de la depuración y por tanto hay que hacer ajuste de dosis en estos pacientes. Es necesario importante recalcar que a dosis altas, con intervalos prolongados, vamos a tener mayor eficacia y menor toxicidad. Es decir, por ejemplo, en la micacina, calculamos 1 gramo de este fármaco cada 24 horas, es decir, una concentración elevada con un intervalo de dosificación prolongado y esto va a favorecer a un mejor mecanismo de acción y por supuesto a reducir los efectos tóxicos.
En relación a lo que he mencionado de ototoxicidad y nefrotoxicidad, estos pueden ser reversibles o incluso irreversibles. También es necesario decir que tienen un escaso potencial alergénico. Las reacciones de hipersensibilidad no son las más frecuentes, no son las que más se evidencian como efectos adversos de los amilolicócidos. Es decir, que el exantema, la eosinofilia, la fiebre, las discrasias sanguíneas, el angioedema no son reacciones adversas frecuentes. Cuando ocurren en pacientes polimedicados, siempre pensar en otro fármaco. Por ejemplo, si vamos a combinar beta-lactámicos o vancomicina con amilolicócidos y evidenciamos estas reacciones, pensar en primera instancia en estos fármacos y no en los amilolicócidos. Vamos a explicar un poco lo que ocurre con la ototoxicidad. ¿Cómo se manifiesta? Por hipoacusia bilateral que puede ser irreversible, por hipofunción vestibular temporal. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, básicamente porque puede generar una degeneración de las células ciliadas y de las neuronas cocleares y puede haber interferencia del sistema de transporte activo del equilibrio iónico de la endolinfa. Esto va a traer como consecuencia estos efectos que mencioné. Sin embargo, la incidencia es difícil de determinar. Nosotros no podemos predecir qué paciente puede tener ototoxicidad ante el uso de los amilolicócidos. Sin embargo, sí podemos predecir cuándo ocurre. Cuando hay acúfenos o cefalea, estamos ante posible toxicidad. Es decir, cuando tenemos pacientes que refieren acúfenos, este es el primer síntoma de toxicidad coclear y es necesario suspender el tratamiento. De igual forma, cuando hay cefalea, podemos estar ante difusión laberintítica. Entonces, vamos a repasar y es importante recordar que hay degeneración de las células ciliadas y neuronas cocleares, puede haber interferencia del sistema de transporte y de equilibrio iónico de la endolinfa y esto puede traer entonces como consecuencia hipoacusia e hipofunción vestibular temporal. ¿Cuáles son los mecanismos de la nefrotoxicidad? Bueno, ocurre también acumulación del fármaco y retención en las células del túbulo proximal y puede haber excreción de enzimas del borde de cepillo en los túbulos renales. Esto puede manifestarse como proteinuria leve, cilindros hialinos y granulosos y alteración de la estructura de la membrana celular. Es decir, sería importante realizar monitorización de los pacientes con examen de orina regularmente en tratamientos crónicos con los amilolicócidos porque ante la evidencia de sedimento urinario podemos determinar que hay posible toxicidad renal. El potencial nefrotóxico, si bien es cierto que todos los amilolicócidos son nefrotóxicos, puede variar según el fármaco. Y es también importante tener claro que otros fármacos pueden potenciar la nefrotoxicidad. Por ejemplo, el uso concomitante de anfotericina B, IECAS, vancomicina y ciclosporina puede potenciar este efecto nefrotóxico. Ahora bien, nosotros podemos reducir este potencial nefrotóxico u ototóxico. Sí, si reducimos las dosis de los fármacos en base a la depuración de creatinina en función a la depuración, al clearance. Es decir, cuando tenemos una depuración de creatinina al 100% sin daño renal, nosotros podemos dar el 100% de la dosis diaria máxima y administramos con un intervalo de dosificación de 24 horas, es decir, el rango normal. Pero a medida que va disminuyendo, ralentizando la función renal, nosotros debemos disminuir el porcentaje de la dosis diaria máxima. Es decir, vamos a colocar como un ejemplo que nuestro paciente tenga 20 de mililitros minuto de clearance de creatinina. Nosotros debemos hacer un ajuste del 80% de la dosis diaria máxima y los intervalos de dosificación también tienen que ser disminuidos. Es decir, si yo daba 1 gramo de amicacina cada 24 horas en un paciente con función renal conservada, si el paciente tiene menos de 10% de creatinina, probablemente tengamos que dar 500 miligramos de dosificación, más o menos el 40% de la dosis diaria máxima, cada 48 horas. Y de esta manera nosotros podemos disminuir el potencial nefrotóxico. Otro efecto adverso que no es muy frecuente, pero que puede ocurrir, es el bloqueo neuromuscular. Esto se puede dar con el uso de neomicina, kanamicina, amicacina, gentamicina o tobramicina. Y esto puede estar relacionado con la inhibición de liberación presináptica de la acetilcolina y una reducción de la sensibilidad postsináptica de la acetilcolina.
Esto puede verse en uso concomitante de otros bloqueadores, es decir, en el caso de anestesia, porque se usan con bloqueadores neuromusculares, y también está relacionado con la instilación intrapleural, cuando se utilizan estos fármacos en estos medios. La administración de sales de calcio puede reducir el potencial de bloqueo neuromuscular. Ahora vamos a desglosar cada uno de los fármacos que hemos mencionado. En primer lugar tenemos la gentamicina, muy usada en casos de infecciones del tracto urinario. Una dosis de 5 miligramos puede ser eficaz para infecciones urinarias no complicadas, una sola dosis. Recuerden que hay efecto postantibiótico que está elevando la concentración mínima inhibitoria en mucha cantidad y por tanto esto puede ser útil para el tratamiento en una unidosis. Se puede usar en neumonía. Recuerden que la neumonía, los microorganismos principales son causados por gram positivos, pero cuando nosotros tenemos la sospecha clínica en neumonías intrahospitalarias de un microorganismo aerobio gram negativo resistente, podemos usar en combinación con betalactámicos. También en meningitis, sí, es paradójico porque hablamos que las concentraciones en líquidos cefalorraquídeos no son las más adecuadas. Sin embargo, en la meningitis, donde sospechamos por gram negativos resistentes, usamos en combinación con otro fármaco, por ejemplo, ante sospecha de Pseudomonas o de Acinetobacter baumannii. También la gentamicina se usa en casos de endocarditis bacteriana, sobre todo en sinergia, para producir sinergia en conjunto con penicilinas o vancomicina. Fíjense que en el caso de endocarditis estafilocóxica en usuarios de drogas endovenosas usamos un betalactámico que es la nafcicilina y la gentamicina. Y en endocarditis estreptocóxica de válvula mitral no complicada también es común el uso de la gentamicina. En caso de septicemia hay que considerar el uso de esto digamos, en potenciales infecciones pseudomónicas. Recuerden que la sepsis, el volumen de distribución puede estar alterado y por tanto no podemos usar como monoterapia. Nunca los aminoglicósidos se deben usar como monoterapia en muy contadas ocasiones. Y en pacientes tópicos se puede usar la gentamicina para infecciones dermatológicas asociadas a las quemaduras. En relación a la tobramicina, tiene una actividad antimicrobiana y características farmacocinéticas muy similares a la gentamicina, pero hay muchas más formas de presentación. Podemos encontrarla intramuscular, intravenosa, como en el caso de la gentamicina, pero también inhalatoria. También podemos encontrar soluciones y ungüentos oftálmicos. Una característica es que tiene una actividad antipseudomónica superior a la gentamicina, pero no superior a la amicacina, que vamos a ver más adelante. Tiene escasa actividad contra enterococos y no tiene actividad contra micobacterias. Recuerden que les dije que la streptomicina puede tener actividad para Mycobacterium tuberculosis. La tobramicina no se usa en ninguno de los casos de infecciones por micobacterias. El espectro de actividad antimicrobiana de la amicacina es el más amplio de todos los grupos de los fármacos aminoglicósidos. Debido a su resistencia a las enzimas inactivadoras, eso lo vimos en la primera parte, tiene una especial utilidad en infecciones hospitalarias nosocomiales, donde son frecuentes los microorganismos resistentes a la gentamicina y la tobramicina. La amicacina es el fármaco que se prefiere para todas las infecciones intrahospitalarias graves por bacilos gram negativos en hospitales donde se ha visto mucho más frecuente la resistencia a este grupo de fármacos. Tiene sensibilidad para Serratia, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella, Enterobacter y E. coli resistentes a otros aminoglicósidos. No es frecuente encontrar resistencia en cepas de Acinetobacter, Flavobacter y Pseudomonas. Sin embargo, pudiese reportarse algún tipo de resistencia de estos microorganismos, pero no es lo más común y no debemos tenerlo como prioridad ante una infección de estos microorganismos. Hay que evitar su uso en infecciones por enterococos, pero repetimos, tiene una buena actividad para casi todas las cepas de Klebsiella, Enterobacter y E. coli resistentes a estos grupos de aminoglicosidos. Al igual que la tobramicina, la amicacina es menos activa que los enterococos, o sea, ya hemos mencionado que no tiene buena actividad para enterococos y no debería utilizarse, y mucho menos como monoterapia ante estas infecciones. Tiene actividad contra Mycobacterium y Mycobacterium tuberculosis. No está en el tratamiento de primera línea para tuberculosis, pero tiene actividad y está en tratamiento de segunda línea. Y se usa en infecciones diseminadas por micobacterias en pacientes VIH-Sida. La amicacina no tiene actividad contra la mayor parte de las bacterias, bien sean anaerobias o gram positivos, y es importante tener claro que no se debe usar de primera línea ante sospecha de estas infecciones.
No viene al caso, pero quiero acotar que la dosificación es de 15 miligramos por kilogramo de peso y que siempre se debe hacer ajuste renal. La netilmicina es un fármaco de introducción más o menos reciente, es la que tiene mayor actividad, una actividad muy amplia contra bacilos gramnegativos aerobios y tiene una actividad antipseudomónica muy parecido a la micacina, y es importante recalcar que no es metabolizada por casi ninguna de las enzimas inactivadoras, al igual que la micacina, y por tanto pues tiene una actividad contra bacterias que son resistentes a fármacos como la gentamicina o tobramicina. Tiene actividad contra enterobacterias, sin embargo, no se ha demostrado que tenga menor toxicidad que el resto de los grupos de amilolicósidos, y por tanto su uso todavía sigue siendo limitado. Tanto en la primera parte como acá hemos hablado que la estreptomicina es un fármaco de segunda línea para el tratamiento de la tuberculosis, también se usa en el caso de la endocarditis bacteriana. Este fármaco se utiliza básicamente en infecciones infrecuentes, por excelencia en combinación con otros antimicrobianos, y puesto que tiene menos actividad que otros miembros del grupo de fármacos que hemos hablado, no es utilizado con frecuencia. También pues ha tenido experiencia clínica en peste y en tularemia. La canamicina es el aminoglicósido con menor actividad, por tanto su uso clínico es cada vez más obsoleto, no tiene ventaja en relación a los otros fármacos, presenta mayor efecto nefrotóxico. Si tenemos que considerar cuál es el más nefrotóxico de todo, es la canamicina. Por tanto, este fármaco no se usa actualmente, sin embargo, pues entra todavía en el estudio de estos fármacos en vista de que tiene características farmacocinéticas bastante similares al resto de los grupos. Por último, la neomicina la vamos a considerar una excepción y vamos a hablar que tiene un espectro un poco más amplio. ¿Por qué? Porque tiene actividad contra E. coli, contra Enterobacter, contra Klebsiella pneumoniae, y puede haber algunas cepas de estafilococos y enterococos fecales que pueden tener sensibilidad ante este fármaco. Mycobacterium tuberculosis también puede ser sensible a la neomicina, y una característica es que puede haber resistencia pseudomónica frecuente. ¿Cómo se utiliza? El sulfato de neomicina puede estar en presentaciones tópicas y oral, que son usadas para infecciones de piel y mucosas, en quemaduras, en úlceras y en dermatitis infectada. Hay otro uso, no es el más descrito, pero está en la literatura, que se puede usar para irrigar la vejiga para evitar bacteriuria asociada a sondas permanentes, a pacientes con uso de sondas crónicas. Bueno, como vimos, estos fármacos son antimicrobianos de un espectro reducido en vista que pues, tiene mayor sensibilidad para gram negativos. Es un inhibidor de la síntesis proteica que se une a la porción ribosomal 30S. En comparación con otros antimicrobianos, los amilolicósidos tienen bastante tóxico, tienen un margen terapéutico más estrecho, y por tanto su utilidad tiene que estar asociada a condiciones clínicas muy específicas. Bueno, muchas gracias por su atención. Hemos culminado el tema de amilolicósidos. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, pues estamos abiertos en nuestro canal o en nuestro correo electrónico bacitracine@gmail.com. Gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.